Y le comento que en los últimos 2 años han incrementado las solicitudes de asilo a nuestro país. Esto por parte de personas que habitan en los países centroamericanos. La violencia que se vive en aquellas entidades, en aquellos países, en aquellas comunidades, pues ha orillado a cientos de personas pues a dejar su lugar de origen y llegar a nuestro país precisamente a través de la vía del asilo. Muchos de ellos pues se quedan situados en Chiapas, en Tabasco, son las entidades en donde principalmente pues están llegando estas personas que, como le repito, huyen de sus países por la violencia que se vive ahí. Pero para tener más información acerca de esta situación que se está viviendo y cómo México se está convirtiendo en un país refugio para migrantes centroamericanos principalmente, está en la línea telefónica Mariana Echandi, quien es asociada de comunicación e información pública de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Esto en México. Muy buenos días, Mariana. Buenos días, Wendy. Gracias por este espacio. Al contrario, Mariana, veía con mucho interés la información que nos hacen llegar y bueno, en los últimos 2 años en México, como lo decíamos en la introducción, pues se ha visto como un país refugio para todos aquellos que por la violencia huyen de sus países, de sus comunidades. Cuéntanos. Pues sí, precisamente como bien presentaban ustedes al inicio de la entrevista, nos hemos encontrado con una situación de un deterioro en las condiciones en Centroamérica, principalmente Ujú. en esta región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. Hemos visto un aumento de la violencia, de los niveles de violencia en estos países que han provocado el desplazamiento de personas de manera forzada. Y este desplazamiento lo hemos visto en los últimos años incrementado, no solamente llegando a México, que por supuesto es uno de los principales países a los que están llegando en la región, pero también están llegando a países vecinos de Centroamérica, a Belice, a Costa Rica, incluso más al sur, hacia Panamá, o también han llegado a Nicaragua. Ujú. Entonces estamos viendo una situación que pues no es muy visible porque el tema centroamericano muchas veces ha sido visto por México pues como un tránsito de personas centroamericanas migrantes, y ahora estamos hablando de personas refugiadas, que son personas que son forzadas a abandonar sus países literalmente para salvar las vidas. Entonces nos encontramos en un perfil diferente de personas. Ya no vemos comúnmente lo que son hombres jóvenes o algunas mujeres, que era tradicionalmente la migración que pasaba por México, sino estamos viendo familias completas, niños, adolescentes no acompañados, personas de la tercera edad, familias extendidas, es decir, no solo una sola familia, sino los primos, los tíos, 3 generaciones incluso, personas que son forzadas a huir de la violencia, principalmente ejercidas por pandillas del crimen organizado, por las maras que Ujú. existen en Centroamérica, y muchos de los casos son personas que han vivido mucho tiempo situaciones de violencia en sus países y que eventualmente hay algo que detona su salida, a lo mejor ya una amenaza más directa a alguno de sus familiares, en la intención de reclutar de manera forzada a alguno de sus hijos, la violencia que ejercen o que el asesinato de alguno de sus familiares, en fin, que ya no pueden seguir pagando las extorsiones a las que son sujetos y se ven forzados a cruzar una frontera, dejarlo todo atrás y pues han encontrado en México esta posibilidad de encontrar protección en el marco que tiene México legal. Bueno, creo que perdimos la comunicación con Mariana, la estamos retomando en estos momentos. Pues sí, ya escuchó usted, pues lamentable lo que se está viviendo en estos países. Muchos también, pues intentan llegar a Estados Unidos, sin embargo, pues ante este fracaso de poder cruzar la frontera de la Unión Americana con México, bueno, pues también deciden quedarse en nuestro país. Mariana, te tenemos nuevamente en la línea, te escuchamos. Sí, Ujú. sí, pues como Ujú. comentaba, Ujú. precisamente esta población tiene la Ujú. posibilidad de encontrar protección en México. México tiene un marco jurídico de protección a Ujú. refugiados desde hace tiempo. Hay una ley específica en materia de refugiados desde el 2011, que es la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Y bueno, pues las personas muchas veces desconocen que existe la posibilidad de solicitar esta protección, particularmente si estamos hablando de la población centroamericana, que pues muchas veces ingresa al territorio pues cruzando las fronteras de manera inmediata por la amenaza que están viviendo. Muchas veces no pueden contar con la documentación necesaria y al cruzar las fronteras pues desconocen que pueden acudir a las autoridades por la experiencia que han vivido y que tendrían derecho a la protección como refugiados.
Mariana, ¿qué garantías le da el gobierno mexicano a todos aquellos, insisto mucho en eso, que huyendo de la violencia de sus países llegan a nuestro país? Pues Ujú, mira, ujú, la mayoría de la población tiene, si tiene acceso a esta protección, ujú, se trata de derechos básicos, como en primer lugar el derecho que tienen es el derecho a residir en el país, ya que son reconocidos como refugiados, tienen la residencia permanente, ujú. tienen derecho a la salud, a la educación, derecho a trabajar. Y bueno, pues los derechos que cualquier persona extranjera con una residencia permanente en el país tendría, ¿no? Ujú. También tiene el derecho a la unidad familiar, a la reunificación familiar, porque muchas veces las familias son separadas durante la huida o muchas veces no pueden salir todos y solamente sale alguna de las personas de la familia que están siendo amenazadas. Entonces, pues son situaciones muy límites y que en México han encontrado una respuesta, una solución. ¿Existen cifras de cuántas personas tenemos en calidad de refugiados en nuestro país? Sí, Ujú, mira, actualmente hemos tenido un incremento en los últimos años ujú, de esta población. En el 2015 tuvimos 3.424 solicitudes de asilo ujú. y en el año pasado, en 2016, tuvimos 8.781 solicitudes de asilo. ¿Y todas estas solicitudes fueron aceptadas? No, Ujú, la tasa de reconocimiento ha aumentado. En el ujú, 2016, ujú, el 62% de las personas que concluyeron su solicitud de asilo fueron reconocidas como refugiadas. ujú, Hay varios casos pendientes, ¿no? ujú. Entonces, por ejemplo, el acumulados de personas que han sido reconocidas en los últimos años tenemos a inicios de 2017 alrededor de 6.200 personas. Los estados a donde llegan, principalmente yo mencionaba Chiapas, mencionaba Tabasco, también lo sabemos de Veracruz, pero hay quienes más llegan también a la Ciudad de México. ¿Cómo está esta ubicación geográfica? Sí, pues Ujú, la mayoría llegan, por supuesto, a través de la frontera sur ujú, y en esa frontera lo que nosotros hemos tratado de hacer es que haya información accesible para la población en cuanto ingresan a las fronteras. ¿Por qué? Porque las personas se encuentran en una vulnerabilidad muy grave, ujú. no solamente por la experiencia vivida traumática del que les obligó a salir, sino también los riesgos que existen durante el trayecto para que una persona pueda tener acceso a esta protección que muchas veces desconoce dónde la puede encontrar, ¿no? Claro. También llegan sobre todo a Chiapas y a Tabasco, hemos visto, Veracruz, como ya mencionaba, nosotros tenemos presencia en estos tres estados Ujú. y algunas personas ya que son reconocidas como refugiadas deciden reubicarse en algunos otros espacios en el país. De hecho, tienen ese derecho de ubicarse donde ellos deseen en el territorio mexicano y muchas veces pues esto se obedece pues a las oportunidades de trabajo que pueden encontrar o si ya tienen algún familiar que ya se encuentre viviendo en México y con el que se puedan alojar, en fin, Ujú. es el tipo de situaciones en las que pues definen si una persona se ubica en determinado estado del país. Oye, Mariana, ¿cómo se han modificado las cifras desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos desde el pasado 20 de enero? Mira, las cifras que la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Ujú, tiene públicas, las tiene hasta final de 2016, ujú, ¿no? Que son estas solicitudes que les comentaba, 8.781 solicitudes. ujú. Y por lo que nosotros hemos tenido de información, tanto en la prensa como también información pues compartida por las autoridades mexicanas, es que la tendencia continúa igual que en los años 2015 nosotros hemos identificado un incremento del 8% de las Ujú. solicitudes de asilo cada mes, alrededor de 1,000 personas solicitando la condición de refugiado por mes. Entonces, es una tendencia que se ha mantenido desde enero del 2015 y la vemos muy vinculada a la situación que está ocurriendo en Centroamérica. Es decir, la gente está teniendo que salir de sus países, no puede permanecer en su país y va a tener que seguir cruzando las fronteras y buscar protección. Y es una buena noticia que puede estar encontrando esta protección en México. Pero para que les sea otorgada tienen que reunir ciertas características. No todos obtienen esta condición. Por supuesto, Ujú, claro, no cualquier persona que provenga de un país quiere decir que ya inmediatamente es un refugiado, ¿no? ujú, Hay un procedimiento que realizan las autoridades mexicanas, hay una instancia en México responsable de ese tema, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
quien es la que hace el análisis de las solicitudes de asilo de las personas que presentan esta solicitud de protección. Es un análisis que se hace con base a la ley que tiene México, que está basada en estándares internacionales, en la Convención del 51 sobre el Estatuto de los Refugiados y en otros tratados regionales e internacionales. Y la persona pues tiene que ser una persona que salió de su país porque tiene un temor fundado de persecución, porque hay una persecución vinculada por su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política, su pertenencia a un determinado grupo social, en fin, y que no cuentan con la protección de su propio país. Y también la definición de refugiado contempla a las personas que huyen de situaciones de violencia generalizada, de violaciones masivas a derechos humanos, esas situaciones en los países que están generando el desplazamiento forzado. Entonces, no es que cualquier persona de ciertas nacionalidades ya va a ser inmediatamente refugiado, pero sí efectivamente estamos viendo cada vez más la tendencia de los perfiles de quienes están llegando, que están huyendo de situaciones de violencia que pues merecerían la protección como refugiados. Perfecto. Pues Mariana, te agradecemos mucho estos minutos de tu tiempo por platicar con nosotros y pues muy importante la información que nos estás dando a conocer este día. Gracias. Muchas gracias, Wendy.